Buena gente, hoy vamos a hablar de la tan querida y tan odiada Reserved List. Hace pocos días se cumplieron 25 años de su creación, así que vamos a hablar un poco de esto y de sus inicios, haciendo un poco de historia. Acá vemos los tres primeros sets de Magic que salieron, es básicamente un solo set impreso 3 veces, por allá por 1993, y podemos ver el número de impresiones. Tenemos alfa, que cada carta rara fue impresa 1100 veces. Beta fue 3000 veces y un límite 16000 veces cada carta rara. Tengan en cuenta que hay estimaciones que dice que hay aproximadamente 35 millones de jugadores de Magic. 1100 copias, de las que puede que queden aproximadamente 700 en existencia, es básicamente nada. Por eso Alpha es tan raro y tan caro. Y bueno, acá podemos ver las cosas que habían en ese set: Black Lotus, los Diamond Power 9 Duals. Pero ¿qué pasó? Después vino Revise, por allá por el 94, quitó estas cartas tan poderosas y imprimió aproximadamente 300.000 copias de cada rara. Esto se estima que son 200.000 en inglés y entre 100 y algunos dicen 200.000 más en otros idiomas, entre Foreign White Border y Foreign Black Border. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Lo que se imprimió que fue bueno fueron más 2 copias de las Dual Lands. Y en esos años también se imprimieron las primeras expansiones de Magic. Las 4 primeras, que son llamadas The Force Horsemen, los 4 jinetes del apocalipsis, son Arabian Night, Antiquities, Legends y The Dark, que sería lo más flojito. Y también vamos a ver que el número de impresiones de las cartas más raras del set era muy bajo. En este caso, bueno, Arabian Nights no tenía cartas raras, pero tenía diferentes tipos de Uncommon. La Uncommon con menos frecuencia tenía 20.000 copias. Esto es un número similar a lo que es Alpha, Beta más un límite. Y Antiquities tenía 31.000 copias de cada Uncommon 1. Y Legends cerca de 20.000. Lo que sí, Legends fue el primer set que se imprimió en otro idioma, se imprimió en italiano y hay diferentes estimaciones. Algunos dicen que hay más copias en italiano que en inglés y yo la verdad pienso que hay menos, pero la forma de hacer la estimación fue hecha usando una página de Europa. Por eso tal vez haya 30.000 copias o un poco menos de cada Uncommon 1 de Legends, o cada carta rara de Legends, podemos decir. Y bueno, después tenemos The Dark, que ya es un set que se imprimió bastante más, 134.000 copias de cada rara. Y bueno, para que tengamos una idea de qué tan buenos eran estos sets, Arabian Night tenía carta icónica como la Library of Alexandria, Antiquities tenía Mithra Workshop, Legends el Tabernacle, una bomba, carta que se juega hoy en día, super cara. Estas son 3 cartas que valen arriba de 2-3 mil dólares, incluso más, en buen estado. Y la mejor carta de The Dark es el Goblin Wizard. Y ahí vemos por qué de estos 4 primeras expansiones es la más floja, lejos. Pero ¿qué pasó después? Después vino básicamente Crónicas y 4th Edition. Crónicas imprimió 500.000 de copias de cada rara. Y ahí es donde los fans ya se enojaron, porque tenían algunas cartas que eran muy coleccionables y que las vieron impresas a montón y el precio se fue a pique. Y uno pensará, ¿qué carta le imprimió Wizard que hizo que los fans se enojen tanto? No sé, les habrá impreso un Ángel de Serra, una Dual, un Power. No, lo que les imprimieron fueron los Elder Dragons. Lo que causó la furia de algunos coleccionistas fue la impresión de los Elder Dragons. ¿Y qué hizo Wizard para mantener esa gente que estaba enojada? Podemos ver que
4 de marzo de 1996, en esta revista llamada La Duelis número 10, imprimió este artículo que es la primer Reserved List, la primer Card Reprint Policy. Y bueno, habla de cosas como que son las Reserved Cards y explica que son cartas que no van a ser impresas nunca más en borde blanco o negro o con la misma funcionalidad. Así que tampoco en teoría pueden imprimir la misma carta cambiándole el nombre y poniéndole la misma funcionalidad. Tal vez la pueden variar un poquitito y ya pueden imprimirla. Y bueno, algo muy interesante es que la primera impresión de una carta Wizard la imprimía en borde negro, pero cuando hacía un set de reimpresiones lo hacía en borde blanco. Y esa es la explicación de por qué un Limited, Revise, Crónicas, todas vienen con borde blanco. No es que Wizard quiso hacer más fea las cartas, sino que quiso mantener el valor de colección de los primeros sets. Y esto es algo que en principio podemos decir que sí funcionó. Por ejemplo, tenemos acá en Arabian Night, tenemos el Dijin, que un Dijin de Arabian Night son aproximadamente $700, y un Dijin de Crónicas debe valer 15 centavos o 20. Y similar con, por ejemplo, la City of Brass, que también debe andar por $700, $500, $700 una City of Brass de Arabian Night, y una de Crónicas debe valer $10. Pero bueno, ¿por qué es importante saber de la Reserved List? Por los precios de las cartas. Básicamente todas las cartas están fuera de la Reserved List, tienen un valor tope. Es raro ver algo de más de $100. Alguna foil extended de dar más de $200 o $300. Ya tienen un techo que difícilmente lo superen y ante cualquier reimpresión siempre va a bajar de valor. Pero con la Reserved List pasa esto. Tenemos por ejemplo la Cuna de Gaia o el Mox Diamond, que hace 3, 4, 5 años valían $100, $200, y hoy los tenemos valiendo $500 o $800. Y con otras cartas que incluso año 2020 yo recuerdo haber comprado varias Wheel of Fortune a $50, $60, y hoy es difícil conseguir a menos de $300, $400 y una en buen estado $500. Lo mismo, bueno, con los Plateau, que valían $80 y hoy también están arriba de $200. La verdad que es una locura. Después tenemos algunas cosas muy raras en la Reserved List. Por ejemplo, acá tenemos dos cartas de Arabian Night, y la Library de Alexandria fue una carta que siempre fue cara, siempre fue buscada, y por eso podemos ver que en sus inicios era una carta muy cara. En cambio, el Bazar Opaquedad es una carta que antes no se jugaba y no servía para nada, por lo que se estima también que más copias fueron perdidas, tiradas, destruidas que la Library. Y hoy en día la carta que ve más juego, tanto en Commander como en Legacy, es Bazar Baghdad, y por eso su precio es prácticamente el doble que una Library of Alexandria. Cosas muy locas de la Reserved List. Y después vamos a hacer un poco de historia de por qué los aumentos de precio en la Reserved List. Yo la primera carta que recuerdo haberla visto espiqueando y subiendo de precio, y que ese precio no fue exclusivamente por la demanda, sino por inversores comprando este tipo de cartas, ya que eran muy escasas. Recordemos que Legends tiene aproximadamente 20.000 copias, vos sacás un par de cientos de copias del mercado y ya no queda casi nada en el mercado. La primera que yo recuerdo fue Mode, y sí estaba $400, $300 menos, o tal vez menos en inglés, y el valor se fue a más del doble. Después con el tiempo se estabilizó un poco, y ahora en esta época de pandemia el precio volvió a irse por las nubes. Y después tenemos otros casos de cartas que el precio subió exclusivamente por la demanda. Por allá por el 2017 yo me acuerdo que hubo un Pro Tour que se jugó por equipos, y se jugaba uno de los tres, tenía que jugar Legacy, y en ese momento el mazo de Lance era bastante usado,
y usaba The Cyborg Drop of Honey. Estaba usando The Cyborg, una carta que también fue impresa menos de 20.000 veces. Y ese fue un momento que la carta espiqueó por el uso. Y bueno, después se acomodó en el tiempo porque el mazo dejó de ser tan popular. Y hay otros casos raros, como por ejemplo esta carta, el Narwhal. Nosotros podemos ver que es una 2-2, daño de primero, protección contra rojo, que vale 4. Es una carta que sirve absolutamente para nada. ¿Y por qué espiqueó? Bueno, esta carta espiqueó porque hay un youtuber que se dedicó a comprar todas las que encontró a menos de $1. Un día hizo un video mostrando todas las copias que tenía y ese día el precio subió. Podemos ver que el precio volvió a bajar porque la carta no tiene demandas, no sirve para nada. Y ahora volvió a subir a 3 a 4 dólares, no entiendo por qué subió. Encima Homelands es un set que fue bastante impreso. Y bueno, algo que muchos hablan es que todas estas cartas, por más que no existiera la Reserved List, seguirían manteniendo valor. Pero bueno, vamos a un caso puntual. Nosotros tenemos Caracas. Caracas es una carta muy jugada en Legacy. Una carta que no se juega en Commander porque está baneada. Y podemos ver que estaba $150 el día que la reimprimieron. En Eternal Master la carta empezó a bajar. Y hoy en día puedes encontrar copias por 30 o 40 dólares. Por otro lado tenemos también una carta que no es Reserved List, que es del mismo set, pero que es un staple de Commander. Y podemos ver que esa carta sí mantuvo el valor porque hay personas que les gusta jugar con la carta de la edición original. Y eso no es todo, hay una diferencia entre esas dos cartas que es muy importante. Caracas es un tipo de un common diferente que Mana Drain, por lo que se imprimió el doble. Y eso a la hora de los precios es algo que importa mucho. Y bueno, cuando hablamos de los sets que tiene Reserved List, a mí me gusta clasificarlos en 4 tipos, en 4 tiers. El tier 0, que es alfa y beta, que es lo más premium, lo más raro, 1000 y 3000 copias de cada rara. El tier 1 son los sets que son aproximadamente 20.000 copias de cada rara. Unlimited, Arabian Nights, Antiquities y Legends. Y el tier 2 ya son, si bien los demás sets ya tienen cientos de miles de copias, estos dos sets son los que tienen las mejores cosas, que son las Dual Lands, la Wheel of Fortune, las Gaia Cradle, Serra Santum, Gilded Drake y después, bueno, tier 4 vienen todos los sets, lo que sería el set de Tempest, Stronghold, Exodus. Bueno, lo tenemos a T-Dark, que es el set flojo de los viejitos. Y ojo que dentro del tier 4 también hay diferencias. Por ejemplo, Exodus fue mucho menos impreso que Tempest, y a la hora de comprar una carta de Reserved List hay que tener eso en cuenta. Después tenemos por qué motivos puede una carta de la Reserved List subir en valor, sacando obviamente los especuladores. Básicamente hay dos motivos, que uno es el coleccionismo, se necesita para coleccionarla, para completar un set, y el otro es que se necesita para jugar, que por lo general es el juego en Commander, o Legacy afecta muy poco. La verdad que hoy en día el precio de las cartas depende más que nada de Commander, que es el formato más popular de Magic. Podemos ver dentro del coleccionismo, por ejemplo, tenemos un Husan de Jin, que es una carta que no sirve para nada. Por ahí hay gente que juega Old School, que es un formato muy premium. Por un lado tenemos las cartas que son caras por un valor meramente coleccionables. Podemos ver que el Husan de Jin no se usa en nada excepto un formato muy premium que lo juega muy poca gente, como es el Old School. Pero al haber tan pocas copias, la carta es cara y vale arriba de $2.000. Todo lo que sea coleccionismo son cartas por lo general del tier 0 y tier 1 de los sets con Reserved List. Y después tenemos las cartas que son caras porque se necesitan para jugar, y acá es donde más que nada entra todo lo que es Commander.
obviamente una de Skred, cualquier mazo con verde y con bichos es un recontra staple de Commander y por eso vale 700, 800 dólares. $1000 en buen estado. Y bueno, ¿dónde se pone rara la cosa? Cuando una carta tiene valor coleccionable, o sea que está entre este tier 0 o tier 1, y aparte es una carta que se necesita para jugar. En este caso tenemos cartas al estilo Time Twister, Bazaar of Baghdad, el Tabernacle, China of Mephistopheles. Estas cartas son las que más valor tienen. Podemos ver que el Time Twister está cerca del Black Lotus y posiblemente sea la carta del Power 9 con más demanda. Y acá es donde se pone loco el precio de las cartas. Y bueno, gente, ya vamos a hacer un video mostrando set por set cuáles son las cartas que yo he venido juntando y cuáles recomiendo, porque pueden pasar cosas como esta. Una carta de la Reset List que no servía para nada, como es el Anvil of Ogordan, que valía no sé si $20. Hoy imprimieron un comandante como es Tergrid, que hace que la carta se vaya arriba de los $100. Y estoy seguro que hay más cartas en la Reset List que les va a pasar eso. Y es bueno ir teniendo al menos una copia si vos jugás Commander, para no tener que pagar la cara en el futuro. Bueno, gente, suscríbanse al canal, hay más videos en camino, hay más cajitas, hay más colecciones. Nicol may be my twin, but he must be subdued. Another time, Planeswalker.